¿Qué es la psicología humanista? Es una de las ramas más moderna de la psicología, la cual surge en Estados Unidos en 1961. Surge como reduccionismo del conductismo y del psicoanálisis freudiano. Se enfoca en la salud integral, la calidad de vida y los atributos positivos del ser humano. Resalta igualmente la dignidad del individuo y se preocupa por entender a la persona, también por su salud mental, su felicidad, satisfacción, éxtasis, amabilidad, etc. Para el humanismo, los conocimientos relevantes del ser humano surgen de los fenómenos puramente humanos, como el amor, la creatividad o la angustia. Los postulados. El hombre es más que la suma de sus partes. El hombre es la esencia en un contexto humano. El hombre vive en forma consciente de lo que hace. El hombre se halla en situaciones de elegir. El hombre es un ser orientado hacia una meta. Historia de la psicología humanista. Aparte de los padres de la psicología humanista como Maslow, Roger y Peirce, hay que retroceder un poquito en el tiempo hacia la antigua Grecia. Allí podemos encontrar un grupo de filósofos que comenzaron a preocuparse por la naturaleza del ser humano. Estos señores son los sofistas, entre ellos el más destacado fue Sócrates, con su famoso método mayéutico basado en el diálogo entre el maestro y el alumno, destacando que el conocimiento se encontraba en el individuo y que solo hacía falta extraerlo y orientarlo. En la Edad Media, el interés por el ser humano quedó totalmente aislado y olvidado por la religión, el estudio de la salvación de las almas y la demanda. Sin embargo, en el Renacimiento surge la luz. Se recubre el ser humano, la naturaleza y el profundo interés por el arte comienza en los estudios para conocer cómo somos, de dónde venimos y por qué sentimos. Durante el siglo XIX comenzaron los nuevos movimientos que empezaron a oponerse a los sistemas conductista y psicoanalista de Freud y Watson. Entre ellos están Franz Brentano y su concepto de intencionalidad, William James con su estudio sobre la conciencia y la introspección, y Carl con su estudio de la espiritualidad humana y la lucha por el autodesarrollo. Es suficiente con el pasado. Vamos a estudiar a los fundadores más resaltantes de esta corriente psicológica. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, un suburbio de Chicago, siendo el cuarto de 6 hijos. Su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre ama de casa y devota cristiana. Roger, psicólogo estadounidense, iniciador junto a Abraham Maslow del enfoque humanista en psicología. Estudió esta disciplina en la Universidad de Columbia, obteniendo su título de máster en psicología en 1928 y de doctor en 1931. La psicología humanista de Carl Rogers respondía en realidad a un objetivo concreto y esencial: facilitar ayuda. De hecho, fue él quien tras la Segunda Guerra Mundial se ofreció a dar asistencia psicológica de todos aquellos soldados que quedaron traumatizados. Hay una pregunta que todos nos habremos hecho en alguna ocasión: ¿por qué me está pasando todo esto a mí? La psicología humanista de Carl Rogers lo que haría en primer lugar es empatizar con nosotros de una forma genuina, es decir, conservar con total pureza sus características propias o naturales, conectar con ese cliente para preocuparse por la situación por la que está pasando. Es un encuentro entre el ser humano y otro unido por un objetivo en común. Explorar nuestro auténtico yo para que podamos tomar decisiones más satisfactorias.
Para Roger, las personas que se encuentran mal son porque están dormidas y es necesario que despierten a través de su sabiduría interior. El terapeuta les sirve como guía para que encuentren su propia respuesta, puesto que confían en la capacidad autosanador de cada individuo. Otro de los personajes importantes de esta teoría es Abraham Maslow, quien nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Fue el primero de 7 hermanos y sus padres eran emigrantes judíos de Rusia. Estos, con la esperanza de lograr lo mejor para sus hijos en el nuevo mundo, le exigieron bastante para alcanzar el éxito académico. De manera poco sorprendente, Abraham fue un niño bastante solitario, refugiándose en los libros. Para satisfacer a sus padres, primero estudió leyes en el City College de Nueva York. Después de 3 semestres, se transfirió a Cornell y luego volvió a City College. Se casó con Bertha Guttman, su prima mayor, en contra de los deseos de sus padres. Ambos se trasladaron a vivir a Wisconsin de manera que él pudiese acudir a la Universidad de Wisconsin. Fue aquí donde empezó a interesarse por la psicología y su trabajo empezó a mejorar considerablemente. Aquí pasaba tiempo trabajando con Harry Harlow, famoso por sus experimentos con bebés de mono y el comportamiento del apego. Un año después de su graduación, volvió a Nueva York para trabajar con E.L. Sornay en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad humana. En 1951, Maslow pasó a ser el jefe del departamento de psicología en Brandeis, permaneciendo allí durante 10 años y teniendo la oportunidad de conocer a Kurt Goldstein, quien le introdujo al concepto de autoactualización y empezó su propia andadura teórica. Fue aquí también donde empezó su cruzada a favor de la psicología humanística, algo que llegó a ser bastante importante que su propia teoría. Pasó sus últimos años semi-retirado en California hasta que el 8 de junio de 1970 murió de un infarto al miocardio después de años de enfermedad. Perls fue el fundador de la terapia gestal, cuyo principal postulado es el todo, es más que la suma de sus partes. Plantea el aquí y el ahora y el awareness, que significa darse cuenta y la aceptación. Fruto de la creciente inquietud espiritual que tomó fuerza durante la mitad del siglo pasado. La psicología humanista transpersonal presenta hoy en día una de las corrientes de pensamiento de investigación con mayor desarrollo y proyección en el área de las ciencias humanas.